La violencia electoral fue abordada en el informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos. Detallan 5 casos de secuestro, amenazas presenciales o telefónicas y un ataque armado contra candidatos de Amigos, Sociedad Patriótica, Creo, Revolución Ciudadana y Democracia Sí. La OEA señala entre sus observaciones que los políticos tuvieron que modificar o limitar sus actividades de campaña, mientras los partidos denuncian que necesitaron permiso de las mafias para entrar a ciertos barrios, la interrupción de recorridos por alerta de seguridad o la dificultad para hallar candidatos en zonas peligrosas. ¿Cómo se votó en los cantones más violentos del país? En Camilo Ponce Enríquez, Pueblo Viejo, Naranjal y Durán, ganó la presidenciable de Revolución Ciudadana y en Las Naves venció ADN. Esta mañana nos acompaña el doctor Freddy Rivera, experto en temas de seguridad e inteligencia, docente de la Flaxo, para revisar esta realidad. Doctor Rivera, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Cuando la misión de la OEA enrostra al país que hay zonas en donde a las cuales los candidatos no pueden ingresar a hacer campaña, que debían pedir permiso a líderes criminales o incluso pagar para poder transitar por ciertos lugares, ¿se está evidenciando quizás que haya espacios donde el Estado ha perdido soberanía? Bueno, yo no podría decir que haya una pérdida de soberanía. Lo que tenemos es la mezcla de por lo menos 4 factores importantes. La primera es la inexistencia de una política criminal. Eso es clarísimo porque el famoso Plan Fénix, que también se llama hoy Bloque de Seguridad, es más una apuesta, es una construcción comunicativa, no es una política criminal. Hay poquísima claridad en eso. El segundo factor ligado a esto es una ausencia, es un desgobierno en muchas zonas. Si el gobierno actual se demora más de un año en determinar autoridades para regulación, por ejemplo, de licencias mineras, de las supervisiones de las dependencias de ambiente, la provincia del Napo es un claro ejemplo del desgobierno en términos de control de minería ilegal, por ejemplo. Entonces, los informes, las sugerencias de la OEA son muy ciertas, no apuntan a la soberanía, pérdida de soberanía, eso lo tenemos en Colombia hace más de 50 años. Doctor Rivera, sin embargo, en el Catatumbo es una muestra actual. Pero lo que sí tenemos es un desgobierno, la ausencia de política criminal, el Plan Fénix o el Bloque de Seguridad vuelto una política comunicativa, una apuesta comunicativa y no una propuesta de seguridad integral. Doctor, pero por ejemplo, en Durán los asuntos catastrales o la distribución del agua depende de las mafias. En Ponce Enrique, las actividades económicas, todas, están cruzadas por la influencia y los intereses de grupos criminales. Allí, estas estructuras marcan las reglas y son quienes determinan quién entra y quién no, qué se puede hacer y qué no. Eso no es, en cierta forma, si el Estado no entra, la policía no puede ingresar, los militares tampoco, y cuando lo hacen van puntualmente, desarrollan un operativo y se retiran nuevamente porque les es imposible el permanecer allí. Si las autoridades municipales tampoco pueden ejercer sus actividades de manera normal y dependen directamente de las decisiones o de los intereses de estas mafias, si no es una pérdida de soberanía, ¿qué es, doctor? Es una infiltración muy fuerte del crimen organizado en las estructuras partidarias y políticas. Los asesinatos, las amenazas que han existido, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar hace un momento, en Ponce Enríquez, en otros cantones donde la minería ilegal tiene poca presencia estatal o la dependencia estatal comprometidas con el crimen organizado, las autoridades y la disputa que existe por esos recursos precisamente les hacen objeto de esas disputas criminales, y la cantidad de asesinatos en los últimos por lo menos 2 años es una muestra evidente de eso, Lenín. Y aquí yo voy a ser muy crítico respecto a las famosas análisis que se hacen sobre corrupción. Son percepciones, Lenín. La corrupción, desde mi punto de vista, cuando es de una manera sostenida, agravada, por ejemplo, en el sector de administración de justicia, lo que contribuye son a las cadenas de valor, al incremento de las economías criminales, las falencias, las equivocaciones, entre comillas, de una jueza, de un juez, sobre todo en tribunales difíciles como los de temas criminales,
esa repetición no es un acto de corrupción simple o una percepción. Esas actitudes de esos jueces, de esas juezas, contribuyen a los mercados criminales. Y desde esa perspectiva no es lo que dice Transparencia Internacional una percepción de actores, es una secuencia de actividades criminales que contribuyen al fortalecimiento de esas organizaciones, Lenin. Entonces, no es menor lo que estoy diciendo. Y aquí tenemos entonces que mejorar las métricas, los análisis de lo que nos viene de afuera, de las percepciones de corrupción. No, son actividades criminales dentro de los estamentos del Estado. Perdón. Doctor, y son actividades criminales que no se gestaron en un día, no se le puede imputar esto a un gobierno o al anterior. Esto tiene años, quizás décadas. ¿Qué pasó para que eso pase, doctor? Porque una cosa es que dentro del Estado haya estructuras criminales y otra que existan territorios donde esas estructuras expulsen de cierto modo al Estado y buena parte de su gestión. Se van imponiendo poco a poco. Uno puede encontrar, depende de la actividad, un antes y un después. Yo no me explico la pérdida de control sobre las prisiones si es que no se hubiese eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el tiempo de Lenín Moreno, la pérdida de capacidades estatales, la evaluación, el monitoreo. No me explico la falta de control de las fronteras cuando en el año 2015, 2016, en el gobierno de Correa, el Ecuador dejó de estar presente en el monitoreo de cultivos de frontera que se hace con Naciones Unidas. Cuando se reclamó esto en el gobierno de Lenín Moreno, simplemente hubo silencio, y con el gobierno de Lazo lo mismo. Entonces aquí es un encadenamiento de errores, de falencias, de oídos y vistas de ciego a un problema que venía desde ya advirtiéndose. Y aquí déjeme decir una cosa. El nulo papel que tiene el Centro de Inteligencia Estratégica en términos de inteligencia criminal es evidente. Creo que el Ecuador es el único país, y es que muy parecido a las grandes autoritarismos, donde un ministro de gobierno hace las veces de secretario de inteligencia estatal. Eso solo pasa en los regímenes autoritarios, Lenin. Es una locura. El que tiene que hacer labores de inteligencia es al mismo tiempo un ministro de gobierno. Eso es una locura. Entonces, cuando yo hablo de desorden, de desgobierno, me refiero también a eso, Lenin. ¿Cuál es el piso, doctor, del acuerdo nacional que se requiere para construir, para recuperar esos espacios, teniendo claro que ello no implica ganar la guerra al narcotráfico y Colombia es quizás un buen espejo? A ver, cada vez que se mencionan este tipo de temas, las recetas y el deber ser aparecen como una gran tarea, como un deber ser, más como un imaginario. Pero esto da para largo, pero yo creo que es fundamental en este momento en pensar en modificar las estructuras de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En varios eventos que hemos tenido con expertos, yo he propuesto la creación de una policía militar especial. Algo similar a lo que tiene en Brasil la policía militar, el grupo de carabineros en Chile, con otro tipo de actividades, con controles externos, normalmente con fórmulas 2/3, 1/3, quiere decir 2/3 de cooperación internacional, 1/3 que pasen por todas las pruebas de confianza económicas, de patrimonio, psicológicas, etcétera, para este nuevo. Me van a decir, eso ya lo está haciendo México con la Guardia Nacional. Pues algo similar. Tenemos que ya pensar en ese tipo de propuestas, obviamente con reformas económicas, con reformas sobre todo del mal llamado sistema de inteligencia que existe en el país. Creo que se proponen varias cosas, pero eso va a depender de la gestión política gubernativa que tome el siguiente gobierno. Doctor, ¿y si no se hace nada, y si no se lo hace de manera correcta, y si no se atiende este problema, cuál es la siguiente instancia, cuál es el siguiente círculo?
Bueno, los escenarios lamentablemente son muy pesimistas, ¿no? Vamos a ser gobernados literalmente por el incremento de lo que se está llamando ya narcoestado. Lamentablemente hay evidencias en sectores que está sucediendo eso. El sector minero es evidente, es muy evidente lo que está sucediendo, la falta ahí de compromiso, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que están siendo penetradas paulatinamente, un proceso policial que deja muchísimo que desear. Los últimos operativos dentro de las fuerzas policiales, y eso es una evidencia de este permanente e incremental inserción de las economías, pero sobre todo los actores criminales dentro de las fuerzas del orden, y como le digo, la ausencia de una inteligencia estratégica que deja muchísimo que desear en el Ecuador, Lenín. Freddy Rivera, sociólogo, experto en materia de seguridad e inteligencia. Doctor, mil gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias, buenos días.